Quiero identificarme con Cristo. Donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él. Y que el mundo conozca que Cristo es real y no solamente palabras. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Estas son las frases que reza un coro que solemos cantar en la iglesia. Hola, ¿cómo estás? Te habla Kelo Bonet de la iglesia Camino de Vida para compartir contigo el devocional de esta jornada. Y cuando iniciaba esta grabación, claro, rezaba la palabra de esta canción, pero en un ámbito de libertad de fe, de libertad de culto y de libertad de expresión. Ahora bien, qué difícil que es para Pedro poder escribirle a los creyentes en medio de este contexto de persecución. El devocional de hoy está en 1 Pedro capítulo 3, verso 13 al 22. Te invito a que podamos leerlo juntos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entretejido en toda la carta está el tema del sufrimiento y el alento que Pedro quiere darle a los creyentes del momento. Pedro sabía lo que estaban pasando los creyentes, pero se venían padecimientos mayores. Nerón incendiaría Roma y les echaría la culpa a los cristianos. Así que ser cristiano en esa época significaría una amenaza en potencia para la seguridad del imperio. Pedro comienza con una pregunta retórica. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta a las preguntas retóricas son lo contrario, o sea, nadie. Nadie podía tocarlos. Juan 10:27 dice que estamos en las manos de Dios y estamos en las manos del Padre, que es mayor de todos, y nadie nos puede tocar, a menos que Dios decida lo contrario, por supuesto. Nada ni nadie tocarnos. Pedro nos da 3 razones por la cual padecer. La primera dice que somos bienaventurados. En el verso 14 y 15, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y qué interesante es saber de que Cristo mismo, padeciendo por nosotros, Él mismo se llevó todo lo oprobio, toda la carga, todos los azotes que merecían nuestros pecados. Supongamos que un cristiano padezca persecución a causa de su lealtad al Salvador. ¿Qué entonces? Siguen 3 resultados. Dios predomina sobre el sufrimiento para su propia gloria. Dios emplea el sufrimiento para dar bendición a otros. Y Dios bendice a quien sufre en su nombre. No tengamos miedo de los hombres, ni nos amedrentemos por temor a sus amenazas. Que bien exhibieron los mártires a esta manera de ser. Fueron muertos y a través de su muerte fueron de bendición a otros, y también muchos llegaron a conocerle. En la última parte del versículo 14, Pedro cita a Isaías 8:12, dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Como alguien ha dicho alguna vez, tenemos tan
tan poco a Dios, ¿por qué temer demasiado a los hombres? Si a Dios a veces le tememos muy poco, ¿por qué tenerle tanto miedo a los hombres? El creyente ha de tener buena conciencia. Si sabe que es inocente, puede ir a través de la persecución con la confianza de un león. Ahora, si el creyente tiene mala conciencia, estará lleno de sentimientos de culpa y no podrá resistir contra el enemigo. Incluso si la vida de un creyente es intachable, los enemigos del Evangelio seguirán buscando causas contra él y lo acusarán falsamente. Acuérdate de Daniel, acusado por orar, acusado por confiar en Dios. Pero cuando su causa venga a juicio y las acusaciones resulten sin fundamento, los acusadores quedarán avergonzados. Si un cristiano ha de padecer, lo que a veces puede que sea la voluntad de Dios para él, debería ser por hacer el bien, pero no debería atraer el sufrimiento sobre sí mismo por sus propias malas acciones. En esto no hay virtud alguna. Si obras en pecado, obras en malas acciones, ¿qué virtud tendría si sufres por esto, si es la paga que mereces? El resto del capítulo 3 presenta a Cristo como el ejemplo clásico de uno que padeció por causa de la justicia y nos recuerda que para él sufrir fue el camino a la gloria. Vamos a observar los rasgos de su sufrimiento. Primero, fueron expiatorios, es decir, liberaron a los pecadores que creen del castigo por sus pecados. Segundo, fueron eternamente eficaces, es decir, murió una vez por todas y solucionó para siempre la cuestión de los pecados. Tercero, fueron vicarios, el justo por los injustos. Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, dice Isaías 53:6. Además, en el cuarto lugar, fueron reconciliadores. Por medio de su muerte hemos sido traídos a Dios. El pecado que causó el apartamiento de él ha sido quitado. En quinto lugar, fueron violentos. Fue muerto por ejecución, castigado, terriblemente violento. Y el sexto rasgo de este sufrimiento, finalmente, que fueron culminados por la resurrección. Fue levantado de entre los muertos al tercer día. La expresión vivificado en espíritu significa que su resurrección fue por el poder del Espíritu Santo. Y hemos leído también algunos versículos como el 19 y el 20, conformando uno de los textos más enigmáticos e intrigantes en el Nuevo Testamento. Ha sido usado como pretexto para doctrinas antibíblicas, como por ejemplo una parte del purgatorio. Y por otra parte fue también usado para la salvación universal. Sin embargo, entre los cristianos evangélicos hay dos interpretaciones comúnmente aceptadas, las cuales no ahondaremos en este tremendo y también atractivo e interesante pasaje. Solamente nombrarla. La primera interpretación, que Cristo fue al Hades en espíritu entre su muerte y resurrección y proclamó el triunfo de su poderosa obra en la cruz. Hay desacuerdo entre los proponentes de este punto de vista acerca si los espíritus encarcelados eran creyentes, incrédulos o ambos, pero hay un acuerdo bastante general en el sentido de que el Señor Jesús no fue a predicarles el Evangelio. Eso involucraría la doctrina de una segunda oportunidad que no se enseña en ninguna parte en la Biblia. Los que sostienen este punto de vista a menudo vinculan este pasaje con Efesios 4:9, donde se describe al Señor como descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Citan este pasaje como prueba adicional de que fue al Hades en su estado incorpóreo y proclamó su victoria en el Calvario. También citan las palabras del credo de los apóstoles, por ejemplo, descendió a los infiernos. Pero esta no es la interpretación que comúnmente le damos, sino que los cristianos evangélicos sabemos que la oportunidad de ser salvo es única y es una sola vez. La segunda interpretación es que Pedro está describiendo lo que sucedió en los días de Noé. Fue el Espíritu de Cristo quien predicó por medio de Noé a la generación incrédula anterior al diluvio. Sin embargo, ellos no eran espíritus fuera del cuerpo en aquel entonces, sino hombres y mujeres vivos que rechazaron las advertencias de Noé y quedaron destruidos por el diluvio. De modo que ahora son los espíritus encarcelados en el Hades. En este segundo punto de vista, el que mejor se ajusta al contexto y es el que tiene menos dificultades. Sin embargo, no queremos ahondar en este enigmático pasaje, sino solamente en ver que a través del sufrimiento honramos también a Dios,
que somos bienaventurados cuando padecemos por Cristo y defendemos nuestra fe. Ahora la pregunta para finalizar es, ¿sabes defender tu fe de las sectas, de las falsas doctrinas que están circulando? La segunda pregunta, ¿es mejor padecer por hacer lo bueno y por hacer la voluntad de Dios? Y tercera reflexión, ¿comprometes tus convicciones para no sufrir? Cristo padeció por nosotros, para que podamos ser salvos. ¿Por qué no padecemos nosotros también por Él? Si quizás te toca atravesar una circunstancia de sufrimiento, qué bueno es que te puedas instruir a través de su palabra. Qué bueno es que te puedas eh, haber creído en Él y confiar en Él y pedir sabiduría para que puedas defender con humildad, con sencillez, pero con firmeza la convicción que te mantiene al lado de Jesucristo, el único y suficiente Salvador. La convicción de saber que las bendiciones que hemos recibido no solamente son externas que se puedan ver, sino son internas para para un futuro eternamente a su lado y amparado por el cuidado de Dios, el cual juzga no lo que el hombre ve, sino la intención del corazón. Que tengas una hermosa jornada, que sepas estar con tus convicciones bien fortalecidas, sabiendo en quién has confiado. Aquí la pregunta que iniciábamos dice, ¿y quién podrá hacer daño? Nadie podrá hacerte daño. Recuerda la palabra del libro de Romanos capítulo 12. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Nada. Que seas bendecido. Un abrazo. Que tengas una hermosa jornada. Será hasta la próxima.